vamos a continuar los estudios de oración y vamos a orar, aunque parte del estudio, dada la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Y el estudio, bueno, la Biblia siempre, la palabra de Dios encontramos es ayudarnos a cómo podemos sentirnos mejor en las peores o en las mejores situaciones, ¿verdad? Porque en lo bueno y en lo malo hay que dar gracias a Dios, dice la Biblia. Así que, hermana, bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que nos acompaña en este martes de oración, donde, bueno, sabemos que seremos pocos por la misma condición que estamos viviendo, pero esos pocos estamos listos, ¿verdad? Así que muchos de la mayoría ven en Ensenada también. La gran mayoría, ¿verdad? Vamos a estar trabajando un poquito para, bueno, entendemos ahorita la situación también. Gracias a Dios que en Ensenada también va a haber 2 grupos de oración, de reunión, en donde podrán reunirse allá en Ensenada y bueno, ahora vamos a usar más los medios de esta cuestión del internet y del Facebook y del YouTube, ¿verdad? Donde estamos ahí. Sabemos que como iglesia estamos preparando esto. Y bueno, en lo personal, pues yo tengo mi canal de YouTube, ¿verdad? Donde estaré subiendo esto también y en el Facebook, ¿verdad? Donde estaremos subiendo independientemente de subirlo a la red de Esmirna. Pero de alguna manera vamos a usar los medios para que esto nos ayude ahora, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a mi esposa que ore para seguir adelante. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos das la bendición de estar reunidos en tu nombre en este lugar. Gracias, Padre, porque has dispuesto nuestros corazones el reunirnos. Rogamos de tu protección, de tu ayuda, Señor, para que todo lo que hagamos podamos hacerlo solo para honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para poder ver y entender lo que en esta mañana tú tienes para nosotros. Bendícenos conforme sea tu voluntad y bendice a cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia. Padre, estamos aquí con ese deseo de aprender más de ti y de poder interceder los unos por los otros y por esta situación que estamos pasando como pueblo, como personas en esta tierra, Señor. Ayúdanos para poder estar orando, intercediendo, para que esta situación, Señor, no pueda agarrar más fuerza. Ayúdanos, Padre, y escucha nuestra oración en esta mañana. En el nombre precioso te pido, Señor, también que seas con mi esposo que está al frente. Guíalo, Señor, que solo de su boca pueda salir palabra dirigida por ti. Y, Señor, en tu nombre nos depositamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, antes de entrar al estudio, al tiempo de oración, que vamos a orar por diferentes razones y por motivos que ustedes tengan, yo quiero compartir algunos versículos, alguna porción de la Escritura en relación a lo que es la oración y la experiencia que tuvo la iglesia y la experiencia que tuvo un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Qué tan efectiva es realmente la oración? ¿Qué tan poderosa es realmente la oración? Bueno, como iglesia acostumbramos a estar orando, ¿sí? En situaciones buenas, y bueno, también hemos aprendido a orar en situaciones difíciles, en situaciones pesadas. Bueno, hoy estamos pasando no solamente en México, sino que alrededor del mundo, ustedes lo saben, lo que está sucediendo, ¿verdad? Muchas veces, y ahora en estos últimos tiempos he escuchado, ya no me hables del COVID-19, ya no me hables de esto. Bueno, es que estamos saturados, no hay otra cosa, y no quiero yo saturarnos más hablando de eso, pero no podemos ignorar el efecto que ha causado aún en nosotros, ¿verdad? Porque pues somos parte de un país, somos parte de una ciudad, somos parte de la sociedad,
y no podemos ignorar esta situación. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está realmente nuestro fundamento para creer que esto no es como mucha gente lo está diciendo, hermanos? Mucha gente está diciendo que es el fin del mundo. Mucha gente, nada que ver, nada que ver. Y mucha gente está diciendo es que Dios ya está mandando sus plagas. No, hermanos, en el tiempo que Dios mandó sus plagas para rescatar al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad?, fue un tiempo muy preciso. Fue un tiempo donde Dios directamente a través de Moisés habló con el faraón, que ustedes saben, ¿sí? Y le pidió. Y si no hacía lo que Dios quería, bueno, Dios mandó las plagas. Pero esto que hoy estamos viviendo nosotros no son ese tipo de plagas a la que mucha gente equivocadamente, aún tomando la Biblia como base, en mi opinión están equivocados, están errados. ¿Por qué, hermanos? Porque si simplemente analizamos Apocalipsis 16 y si sabemos que entendemos nosotros la Biblia, que para poder entender Apocalipsis tenemos que leer desde Génesis hasta lo último, porque hay una correlación en toda la Biblia, ¿sí? Porque habla también alguien de la ciencia, ¿verdad?, de lo que está pasando. Bueno, Dios desde el principio le dijo a Adán y Eva, del árbol de la, ¿qué dijo? Del bien y del mal. De la ciencia, ¿verdad? Del bien y del mal, de ese no comas. Entonces, en Dios ya estaba en su pensamiento, en su creación, el realizar que el hombre fuera un científico, es decir, que tuviésemos ciencia. Y cuando me refiero al hombre, me refiero al género humano, ¿ok? Porque hay mujeres científicas, hay hombres científicos, hay mujeres muy capaces. Entonces, no estoy exceptuando a la mujer, y comúnmente lo menciono yo, hermanos. Cuando me refiero al hombre en el término bíblico, y en este aspecto me refiero al género humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la ciencia hoy? Ha aumentado de tal manera que nos quedamos asombrados. De tal manera que algunos estudiosos están diciendo que este virus se les escapó a los científicos. Es un decir. Y me atrevo a creer un tanto esto, ¿verdad?, que fue algo que el mismo hombre estaba creando, porque sabemos que en estos tiempos y en los que vienen, las guerras en el mundo no van a ser guerras balísticas, ¿verdad?, van a ser guerras científicas, es decir, a través de microbios, a través de todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia, hermanos? Como hijos de Dios, nos debemos de resguardar en su palabra. Ahora sí, como dice el Salmo 91. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros habitamos bajo al Altísimo, ¿verdad? Y Él, como lo dijo Jesucristo también entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cómo quise guardarte como la gallina cuida a sus polluelos, ¿verdad? Y cubrirte. Bueno, hoy tenemos que creer nosotros, hermanos, que Dios está cubriéndonos, nos está guardando. Y que es necesario que la oración que nosotros hacemos de manera independiente, ¿sí? Ahorita hay una convocación de la iglesia a estar orando en determinado horario, creo que sigue grabándome, en determinado horario para estar uniéndonos en oración. Y los martes continuamos y hemos decidido seguir orando acá, ¿verdad?, y reuniéndose otros grupos también en otras localidades, ¿verdad? Depende cómo vaya la situación, posiblemente nada más estemos por un corto tiempo a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero mientras estemos en estas fases, en estos tiempos, como le llaman los especialistas, pues seguiremos los martes reuniéndonos. Entonces, les decía, hermanos, ¿cuáles son las pestes que Dios mandará en aquel tiempo?
son unas pestes destructibles que no van a compararse con lo que se está viviendo, ¿verdad? Mundialmente se ha causado un pánico, ustedes ya lo saben. Entonces, tristemente, algunos, no generalizo, que son creyentes han caído en esta artimaña. ¿Y por qué digo artimaña, hermanos? Porque la ciencia, el hombre, la ha usado, como dice la Biblia, para bien o para mal. Y sabemos que el bien proviene de Dios. El mal, Dios le permite a Satanás actuar de tal manera. ¿Por qué? Porque nos ha dado libertad a nosotros de escoger o el bien o el mal. Recordemos que no somos unos robots para que Dios nos maneje a su libre voluntad, sino que nos dio, ¿verdad? No como a los caballos, no como a las bestias, que se les pone un freno y se les ponen unas riendas. Entonces el jinete hace como quiere al animal. Si quiere que dé a la derecha, le jala la rienda. Si quiere que se pare, sabemos que lo jala hacia atrás y el animal. Nosotros no somos así por Dios. Dios nos ha dado la libertad de escoger. Pero nos ha dado entonces su palabra, y en su palabra nosotros podemos encontrar ese alimento, ¿sí? Ese empuje para continuar adelante en medio de las pandemias. ¿Sí? Vamos a morir si el Señor lo ha decidido. Así es. ¿Verdad? Aunque mucha gente está tachando a nosotros los cristianos por fanáticos, porque decimos que si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, ellos no entienden. ¿Qué sucedió, hermanos y hermanas, entrando en materia en relación a la oración? ¿Qué sucedió con la vida del apóstol Pedro cuando estaba en prisión? ¿Sí? Sabemos que los apóstoles fueron perseguidos, ¿sí? Fueron muy golpeados, pero ¿qué sucedió cuando este hombre, y hablando, porque vamos a hablar nada más de él, pero también de la iglesia, qué reacción tuvo este hombre cuando enfrentó ese problema y qué reacción tuvo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Vamos a ver qué dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 1. Después de que Herodes y el jefe de aquel entonces, hermanos, mandó 12, Hechos 12:1, mandó matar a Jacobo, es decir, a Santiago. ¿Qué fue lo que hizo? Recordemos que Herodes, y cuando aparece Herodes aquí, hermanos, hermanas, lo vamos a asemejar, que Herodes es la similitud del mundo, ¿sí? Es el mal, pues. Y no porque nosotros lo digamos, la Biblia dice, ¿verdad?, que lamentablemente el mal pues está en el mundo, ¿verdad? Y sabemos que el mal no está guiado por Dios. Bueno, Herodes, aunque se decía muy respetuoso de la ley y conocedor de aquellas cosas, él no fue realmente algo bueno, ¿verdad? Entonces fue un perseguidor de los cristianos, de los apóstoles particularmente, y se gozaba, podemos así entenderlo, lo que hizo. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 12? ¿Qué sucedió? ¿Qué le hizo Herodes a Pedro? Vamos a ver el versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo puede leer, por favor? En aquel 12, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Para qué, hermanos? Para maltratarlos. Yo quiero, aunque no específicamente, y sería un error decir que esto que estamos viviendo aquí aparece en ese sentido, pero hay una similitud, ¿sí? Por el mal, el cristianismo sigue siendo maltratado, ¿cierto? ¿Sí? El mal, y sabemos otra vez que el mal no proviene de Dios. Dios permite que las cosas sucedan, ¿sí? Porque hoy nosotros estamos reconociendo, hermanos, bienvenidos, estamos reconociendo que qué débiles somos nosotros como seres humanos ante una situación como esta. Creemos, hermanos, que el mundo es muy grande, y aquí nos damos cuenta que realmente el mundo es pequeño. ¿Cómo es posible que en menos de un mes esto haya recorrido ya el mundo? Sí.
¿sí? Ya recorrió el mundo entero. Entonces decíamos, y dicen las noticias que más de 190 países son los que ya están infectados por esta enfermedad. ¿Cómo corrió tan fácil? Entonces el mal nos quiere siempre maltratar. Y aquí en la historia de la iglesia podemos ver que el mal pues es Herodes, y lo que estaba haciendo con la iglesia era echarles mano, es decir, ir por ellos, perseguirlos, meterles temor, meterles miedo, una persecución. ¿Y qué fue lo que hizo? Los agarró para maltratarlos. Y específicamente aquí vamos a ver esa situación del apóstol Pedro. ¿Qué dice el versículo 2 al 4? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y hablándole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiese, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ok, entonces ¿qué vemos aquí? La persecución, hermanos, ¿sí? Que hubo hacia el pueblo de Dios. No solamente una persecución, sino una matanza también, ¿verdad? Pues fueron muertos algunos de ellos. Dice, y viendo esto que había agradado a los judíos, es increíble, ¿no? Cómo es el mal. Algunos les agrada. Podemos, y quiero traer esto a colación, hermanos, porque es lo que estamos viviendo en nuestro país a través de una situación como esta. Cómo estamos viendo que algunas personas anhelan, y así lo digo porque ha sido confirmado en las noticias, que haya más muertos en México por esta pandemia, con el fin de causarle daño a otras personas. Lamentablemente, hermanos. Bueno, esto no es nuevo. Ya vemos que en el tiempo de Herodes, los judíos se alegraron porque mataron a uno de los siervos del Señor y estaban haciendo prisioneros a otros. ¿Sí? Y el pueblo se gozaba. Se gozaron cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad? Hubo gozo de algunos, al que algunos entendieron y tuvieron temor de que lo que habían hecho no era lo más correcto, y no fue lo correcto. Pero el mal siempre está. Recordemos que el mundo está infectado, hermanos, de la maldad. Y nosotros los cristianos, por eso dice Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que nosotros somos la luz del mundo, pero también la sal de la tierra. Cuando nosotros hemos analizado el efecto que la sal causa, hermanos, es un efecto grandioso, ¿sí? Y el efecto es usar, la sal es usada para que, entre otras cosas, cause un efecto de que las cosas no se echen a perder, de que las cosas no se pudran, dicho de esta manera, muy coloquialmente, ¿verdad? De que no se echen a perder por un buen tiempo. Que se preserven. Sí, que haya preservación de las cosas. Entonces, cuando Jesús menciona esto es porque todo eso lo conoce perfectamente, porque por Él fue creado todo. Entonces, ¿qué somos nosotros en medio de esta pandemia, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Como la luz del mundo y la sal de la tierra, con las prevenciones debidas, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver, ¿verdad?, que la iglesia, sabiendo lo que estaba haciendo el mundo, lo que estaba haciendo Herodes, no se le puso al frente a Herodes. Tomó la prevención y fueron y se reunieron en lo que hoy podemos decir la iglesia del templo, que era la casa, ¿verdad?, donde ellos se reunían. Entonces, tristemente vemos, hermanos, que el mal es aplaudido por muchos en aquel tiempo, por aquellos judíos, y hoy, siglo XXI, es aplaudido por muchos, ¿verdad?, que prefieren que haya maldad y no cosas buenas. Luego, entonces, hermanos, podemos ver en el versículo 5, terminando el versículo 4, dice, y habiéndole tomado preso, ¿a quién? Al apóstol Pedro, ¿verdad? Porque el versículo 3 lo dice, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos
de soldados, es decir, una custodia para que este hombre no salga de la cárcel, ¿verdad? Por si acaso quiere escapar y más vale resguardarlo. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de que pasara, para juzgarlo, para que había una fiesta, ¿verdad? Que había una actividad. Curiosamente estamos por entrar aquí, hermanos, a Semana Santa, ¿verdad? Y se ha cancelado, ¿verdad? Se ha cancelado. Entonces, alguien va a salir después de Semana Santa y va a decir, estamos libres de la pandemia, ¿no? Ya la liberamos. Bueno, anhelamos que así sea, ¿por qué no? Pero no en el sentido como Herodes quería exhibir al apóstol Pedro, ¿verdad? Luego dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero una vez les comenté, creo aquí en la oración, hermanos, que es muy importante analizar los peros en la iglesia, en la Biblia, ¿sí? El apóstol Pedro estaba custodiado, un servidor de la iglesia, un siervo de Jesucristo, un predicador del evangelio, de manera independiente, de manera individual, fue tomado por el mal a él solo, aunque mataron a su compañero, a él lo agarraron, lo apresaron y lo resguardaron. ¿Estaba solo este hombre? No. Bueno, en la cárcel sí, pero... En la cárcel sí, pero en el sentido, en el otro sentido, espiritual, no. Espiritual, ¿verdad? No estaba solo. Por eso encontramos, y dice aquí la Biblia, mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Orar sin cesar. Hacía oración. ¿Tuvieron miedo, hermanos? Posiblemente hayan tenido miedo. Pero se olvidó la iglesia de hacer lo que debiera de hacer. Les interesó poco que el apóstol Pedro estuviera preso y que a Jacobo lo hayan matado. ¿Qué hizo la iglesia? Se unió. Definitivamente, hermanas, la iglesia cuando sufre persecución es cuando más se fortalece. Es increíble esto. La iglesia, entre más problemas tenga, la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia, no a los cristianos domingueros, ¿sí? No a aquellos que se dicen ser cristianos y solamente en la asistencia se demuestra de una manera, ¿verdad? O en su vida real. ¿Qué hizo la iglesia? Oró sin cesar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Perdón? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No el miedo, el temor, el pánico, el susto, la persecución no los amedrentó, sino por lo contrario les dio más fuerza. Y dijeron, tenemos que unirnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por dar el testimonio solamente como iglesia? ¿Por apoyar a Pedro solamente en eso? ¿Cuál fue la razón fundamental? ¿En qué creyeron ellos como iglesia? En lo que estaban haciendo. ¿Cuál fue su fundamento? ¿Cuál fue su fuerza para ellos? Y decir, reunámonos, ¿para qué? Porque lo aprendieron del Señor Jesucristo, que Él les enseñó que a cualquier problema orar, Él oraba. Se fortalecía en la oración. Hay una fortaleza en la oración. ¿Qué debemos de hacer la iglesia a nivel del mundo hoy, hermanos? ¿Y qué estamos haciendo? Hay una persecución y hay temor, hay miedo, hay mucha gente que nos estamos refugiando en nuestro hogar. ¿Es malo? No es malo, es preventivo, ¿verdad? Pero también bajo las medidas pertinentes, como en este caso, que no somos muchos, ¿verdad? Pero es de bendición el que estemos 3 o 4 reunidos como iglesia, pidiéndole al Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Creemos que la oración se va a escuchar? Amén. ¿Creemos que Dios va a actuar en esta pandemia? Amén. ¿Dios actuó en la situación de Pedro? Amén. Hermanos, y no es fanatismo,
Como muchos nos están diciendo y nos están juzgando y nos están criticando que como cristianos somos fanáticos. Sí, yo soy fanático de Jesús. Amén. Yo Sí. también. Sí. Ahorita me pasó algo, mi hijo pues no está en la fe. Entonces le dije que me iba a venir a la oración. Y dice, ¿a qué vas? Debes de estar aquí. Porque él es muy así, sí, quiere que me esté tapando y quiere que todo. Y le digo, voy a orar, hijo. Y dice, ¿y eso va a cambiar todo? ¿Eso va a solucionarlo? Ya mejor nada me quedé callada. Yo ahorita vengo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, hermana, muy claro de que usted puede volver con su hijo y leerle lo que estamos leyendo, porque la pregunta fue, ¿verdad? La pregunta fue, esto se va a transmitir en Facebook, en YouTube, y si no quiere leerlo ahí discretamente, póngale el video, porque aquí vamos a ver y estamos viendo que la Biblia da respuesta a esa pregunta incrédula, no solamente de él, sino que de muchos. Y aún de cristianos. Sí, por eso decía de cristianos domingueros, ¿no? De aquellos que se dicen ser y no lo son, ¿verdad? Voy a orar, pero a ver si Dios me escucha, ¿verdad? Voy a reunirme a ver si Dios resuelve la situación. Dice la palabra que no debemos pedir dudando. No debemos pedir dudando. ¿Para qué? Esto quiero que enfatizarlo. ¿Para qué se reunió la iglesia si ya habían matado a un hombre y el otro estaba encarcelado? ¿Acaso Dios podría soltar las cadenas que le ataban a Pedro? ¿Podía abrir los candados que tenían? ¿Lo podía hacer? Para el incrédulo esto es imposible. Lo hizo. Esto es imposible. Dios puede escuchar algún hermano, pastor, algún tiempo, con una contingencia que estábamos viviendo en México. Creo que era situaciones de tormentas allá en el suroeste de nuestro país. Y lamentablemente él decía, ¿para qué orarle a Dios? Dios no va a calmar la tempestad. Pastor, hermanos, diciéndole a la iglesia. Bueno, pastor, no sé, a mí me entró la duda. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando andaba en la barca? Él pidió al Padre, ¿no? Que calmara la tempestad. ¿Y cuál fue la respuesta? Aquí, ¿qué está pidiendo la iglesia, hermanos? ¿Qué está pidiendo? Liberación, ¿verdad? Protección para el apóstol Pedro, que los soldados, que Herodes, que el mundo no le dañaran. Y que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo entrara y le liberara, para ver que los judíos que se rieron y les dio gusto de que el mundo, Herodes, haya dañado a la iglesia, entre comillas, ¿verdad? La iglesia quería que el nombre de Dios fuera glorificado, aún en la situación adversa, porque no era fácil, hermanos. No es fácil cuando alguien de los nuestros, sobre todo, cae detrás de las rejas en la cárcel, ¿verdad? Entonces los apóstoles estaban dispuestos a morir por Cristo. Sin perder hechos, hermanos, busquemos Filipenses capítulo 1 y 20. 1, Filipenses 1. Versículo 20. Quien lo encuentre primero, por favor, léalo. Filipenses 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí vemos que el apóstol Pablo también fue encarcelado por la persecución. Sabemos que él encarcelaba y perseguía a la iglesia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué era lo que decía el apóstol Pablo, estando en la cárcel? Él podía decir que, dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y mi, ¿qué dice? Esperanza. Y esperanza. ¿Cuál es el anhelo de nosotros, hermanos, en medio de la persecución?
¿Cuál es el anhelo de nosotros como iglesia, como personas creyentes, como hijos de Dios sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es nuestra esperanza al venir a reunirnos en esta mañana para orar, al estar orando en casa? Que nuestras oraciones sean Que escuchadas. nuestras oraciones sean escuchadas. Ese debe de ser nuestro anhelo y esa debe de ser nuestra esperanza. Esto nos enseña, hermanos, que como iglesia no debemos de ser egoístas. ¿Sí? El egoísmo no está... Señor, te pido solamente por mi familia, coronavirus, el COVID-19. Guarda a mis hijos solamente, guarda a mis nietos, guarda a los demás, que cada quien se encargue. Esa no debiese de ser nuestra actitud, porque en primer lugar en Jesús no la fue, en Dios no la fue. En Pedro no lo fue, en la iglesia primitiva no lo fue, con Pablo tampoco lo fue. Había un anhelo y una esperanza. ¿Cuál es nuestro anhelo? Número uno, hermanos, nuestro anhelo y nuestra esperanza debe ser que los nuestros lleguen al conocimiento del Evangelio. Hermanas, hemos terminado. Recuerden que el saludito nomás es así de lejecitos. ¿Sí? Dios les bendiga, no hay abracito, no hay